A desalambrar. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Para ensanchar los caminos de la liberación de nuestra América. Todos los miércoles de 21 a 23 horas. Por la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Quema polihuisetla tolcamanali, noche tlamante tlen yexectzitzi, queja talime tona tehuamitzli, tlen tichiwa timasewalme, queja quema titequiuia totlalnamiquilis, o tlen timachilia pantotlacayo o pantoyolo, ayuhuelitiquita. Quema setla tolcamanali polihui, noche tlenunca y panitla tepactli. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que ya no existen. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzar a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir, espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre calladas, la humanidad se empobrece. De poder y de ambición, no cambiaré porque no puedo ya vivir engañado, solo esclavo, triste y sin amor. Esta civilización de poder y de ambición, no cambiaré porque no puedo ya vivir engañado, solo esclavo, triste y sin amor. Cárcel y el dolor, soy un hombre y no una pieza más de esta cuestión.
división. No cambiaré porque no voy a vivir engañado, solo esclavo, triste y sin amor. ¡Una vueltecita! La cárcel y el dolor. Soy un hombre y no una pieza más de esta cuestión. Y mi hermano, tú has ayudado a revivir en mi pecho la llama de la liberación. La llama de la liberación. En mi pecho la llama de la liberación. Buenas noches, estamos en otra edición de nuestro programa Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y estamos acá ya empezando la primavera, en esta mesa militante con los compañeros. Buenas noches, Germán. ¿Cómo andás, Germán Leyens? Buenas noches, muy bien. Aquí estamos, brotados, como en primavera. Está grande para brotarse, le digo. ¿Cómo andás, Alfredo? Por la alergia. Pasemos a otra. Buenas noches a la audiencia. Buena primavera y esperemos que llueva en primavera un poquito más. No el 21, que ya después. Y buen programa. Hasta ahora lo que llueven son desgracias. ¿Cómo andás, Horacio Mayorga? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia, a los compañeros que compartimos nuevamente una mesa más de reflexión y traer temáticas que queremos compartir, que nos parecen importantes. Y también está con nosotros otra compañera del comité, Alejandra Roy. ¿Cómo andás, Alejandra? Hola, Ali, bien, muy bien. Hola a toda la gente que nos acompaña acá en la radio y a toda la gente también que está allá del otro lado escuchándonos. Y también nos acompaña Nico en la operación, ahí Ricardo detrás del vidrio, y Sole Roy, que está comiendo, que come y tomando mate. Bueno, también saludamos a los compañeros que han hecho posible este programa. A Leo Izaguirre. A Leo Izaguirre, Lautaro Croce, Nadia Marino. Bueno, tenemos a otros de licencia, pero como Nelson Balmar, espero que la esté pasando bien donde está. La Anita Croce, la Alicia Requia. Y bueno, vamos a empezar nuestro programa de hoy, como decía la poesía, recordando esto de las muertes de las lenguas de los pueblos originarios, porque estamos en el año internacional de las lenguas originarias. ¿Es así, no? Indígenas. Lenguas de los pueblos originarios. Pero bueno, vamos a decir nuestras vías de comunicación para estar comunicados. Bueno, tenemos el fijo 4511-808, el WhatsApp 261 30 68 060. Nos pueden seguir por Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericana, y como siempre le damos los saludos a nuestros amigos de Río Cuarto, con una temperatura de primavera de 21 grados. Y bueno, vamos a escuchar entonces nuestro resumen informativo latinoamericano de la semana. Vamos, Nico. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático.
Cuba. Las cuentas de Twitter de los principales medios de comunicación estatales cubanos, entre ellos la del diario Granma, Radio Rebelde y Cuba Debate, la del presidente Raúl Castro y de las instituciones y funcionarios de la isla, fueron bloqueados hoy simultáneamente por esa red social, un hecho que fue denunciado como una limitación de libertad de expresión y una guerra cibernética. No más bloqueo digital, reclamaron los internautas. La Unión de Periodistas de Cuba advirtió que el miércoles por la tarde se produjo el bloqueo masivo unos minutos antes de que se iniciara la comparecencia en televisión del presidente Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios de gobierno cubano para hablar sobre la crisis de combustible en la isla. De acuerdo con la Cancillería, los ataques a las cuentas comenzaron cuando Díaz-Canel señalaba como responsable de la crisis por las sanciones contra la isla. En una evidente operación concertada se trató de limitar los pronunciamientos de los revolucionarios en favor de la verdad, denunciaron. Hubo una operación de Twitter Made in Estados Unidos para intentar silenciar a Cuba, señaló por su parte el ministro de Cultura, quien denunció que la red social censuró las cuentas de varios de sus viceministros, además de que muchas otras fueron bloqueadas. El presidente de los consejos de Estado y de ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez y ministros del gobierno cubano comparecieron este miércoles en la mesa redonda para informar sobre las medidas que adoptará el país ante la actual coyuntura energética. La administración de Estados Unidos ha implementado un plan genocida con el objetivo de herir a la familia cubana en sus necesidades básicas para acusar al gobierno de ineficaz y tratar de modelar un estallido social, generar desmotivación y complejizar el entramado del país. De acuerdo con Díaz-Canel, la escalada de agresión contra Cuba no es aislada, se corresponde con el panorama actual que vive América Latina y el Caribe. La administración de Trump ha fracasado en su intento de destruir la revolución bolivariana y pretende crear una matriz de opinión que nos señala como los culpables de su derrota. Se muestran preocupados por la situación del pueblo cubano, anuncian nuevas medidas. Están tratando de impedir que llegue el combustible a Cuba. Chantajean a las empresas y a los cargueros que hacen negocios con nuestro país. La aplicación de la ley Helms-Burton ha intimidado y presionado y esa situación, explicó Díaz-Canel, ha provocado en los últimos días una baja disponibilidad de diésel para la producción y los servicios, algo que hemos visto en las paradas. El asunto es esencialmente energético con algunos de los combustibles y por eso vamos a explicar las afectaciones. No es de abastecimiento, tenemos alimentos en los puertos, enfatizó. Este escenario nos obliga a tomar medidas para salir de esa situación coyuntural, minimizar el impacto en los servicios priorizados y optimizar el uso de los combustibles. Estamos en condiciones de sortear bastante bien la situación actual, dijo. Recordó además que en Cuba se produce una cantidad de petróleo que cubre el 40% de las necesidades del país. Con la producción nacional garantizamos que las termoeléctricas puedan trabajar en estas condiciones. Solo hay que garantizar el combustible para otras esferas de la economía. En otro momento, recordó al comandante de la revolución Juan Almeida Bosque, de cuya desaparición física se cumplen 100 años. Al rememorar la frase de Almeida cuando gritó "aquí no se rinde nadie", Díaz-Canel aseguró que una vez más se asestará una contundente derrota a los planes y a los anhelos del imperio. Quiero afirmar que esta revolución no va a dejar de ser contada ni cantada. Nuestro pueblo seguirá siendo feliz, laborioso, creativo, alegre y bromista, incluso en las situaciones más difíciles, porque somos un pueblo que no se deja aminalar por nada ni por nadie, y con optimismo renovado vamos a encontrar soluciones. Colombia. Asesinan a Bernardo Betancur, candidato a la alcaldía de Tibú, en el norte de Santander. Con este ya son 7 los candidatos asesinados en el proceso electoral para elegir mandatarios regionales para los próximos 4 años. La misión de observación electoral MOE explica que desde el 27 de julio, al conocerse los candidatos a las elecciones locales de octubre, un total de 54 aspirantes han sido víctimas de algún tipo de violencia política. 40 candidatos amenazados, 2 han sido secuestrados, 5 han sido víctimas de algún tipo de atentado y 7 han sido asesinados. Desde la posesión del presidente Iván Duque hasta el 8 de septiembre de 2019, 268 líderes sociales y defensoras de los derechos humanos han sido asesinados, según reciente informe de Indepaz. La cumbre de delegados y delegadas no estatales de organismos que generan instancias encargadas de la implementación del acuerdo de paz, la declaración presiona al gobierno de Duque. La continuidad y en muchas regiones el agravamiento de agresiones, incluidas amenazas, estigmatización, criminalización, asesinatos y desplazamiento forzado, exige acciones extraordinarias enmarcadas en la construcción de paz, bienestar y democracia que tengan la fuerza suficiente para aislar y destructurar a los promotores de la guerra y a los detractores y disidentes de los acuerdos de paz. Ya son más de 500 los líderes y lideresas y defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados y asesinadas desde la firma de AFP, y el asesinato de reincorporados de la FARC llega a 150
según la Fiscalía General de la Nación. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Brasil. Estados Unidos y Brasil promoverán el desarrollo del sector privado en la Amazonia. El secretario de Estado, Mike Pompeo, y su par brasileño, Ernesto Araujo, prometieron en Washington poner en marcha la cooperación estratégica a la que se comprometieron sus presidentes de derecha, Donald Trump y Jair Bolsonaro. Este mes, equipos brasileños y estadounidenses avanzarán en el compromiso que nuestros presidentes hicieron en marzo para un fondo de inversión de impacto de $100 millones por 11 años para la conservación de la biodiversidad amazónica, anunció Pompeo. Ese proyecto será liderado por el sector privado, agregó. Funcionarios estadounidenses señalaron que el fondo busca apoyar inversiones en sectores de alto riesgo y de difícil acceso de la Amazonia para estimular negocios en línea con la conservación de los bosques y la biodiversidad. Ambos países buscan el desarrollo económico responsable en la región, afirmar. Queremos estar juntos en el esfuerzo por crear desarrollo para la región amazónica, el cual estamos convencidos de que es la única forma de proteger realmente la selva, dijo Araujo. Y agregó, necesitamos nuevas iniciativas productivas que generen empleo, que generen ingresos para las personas en la Amazonia, y es ahí donde nuestra asociación con Estados Unidos será muy importante para nosotros. En rueda de prensa más tarde, el canciller brasileño dijo a periodistas de Brasil que espera el respaldo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para estas iniciativas. Perú. Los grupos indígenas de Amazonas, Amahuaca, se ven amenazados por la expansión de las industrias extractivistas y el agronegocio en esta selva, una de las mayores biodiversidades del planeta. Denuncian que la actividad minera y los negocios petroleros contaminan el agua de la cuenca y malogran el bosque, pieza clave de su subsistencia. En Perú los persigue la fiebre del oro y el mercurio, mientras que en Bolivia la del combustible. En la selva central de Perú se ubican los Amahuacas, quienes protegen sus 4.400 hectáreas de selva, cuyo título revalidaron en junio. A pesar de contar con cierta seguridad jurídica, aún temen por los efectos de la megaminería. Esta es una de las 38 comunidades nativas de Madre de Dios, la región amazónica de Perú, más devastada por la minería ilegal y contaminada por el mercurio usado para extraer oro. La minería deja el agua sucia, contaminada, ya no hay peces, aparte de eso, están malogrando el bosque. Por otros lados, dice Adela Aguirre, integrante de la comunidad. Según la Federación Nativa de Río Madre de Dios y afluentes, que vela por los derechos indígenas en Madre de Dios, en 11 de las 38 comunidades hay concesiones mineras entregadas por el gobierno regional y una de ellas cubre el 100% del territorio de los nativos. El alza del precio del oro durante la crisis del 2008 aumentó el interés por el metal y atrajo a la región a miles de mineros ilegales, dando origen al poblado minero La Pampa. Las autoridades reportan 11.000 hectáreas deforestadas en la región Madre de Dios solo en 2017, la tasa más alta de los últimos 17 años. Entre 2001 y 2016 fueron depredadas 2 millones de hectáreas de bosque amazónico peruano. Efemérides latinoamericanas. 13 de septiembre. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 16 de septiembre. La Noche de los Lápices recuerda los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar argentina el 16 de septiembre en La Plata, donde secuestró a 7 estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados y desaparecidos. 17 de septiembre. Se celebra el Día del Profesor en conmemoración a Juan Manuel Estrada, escritor, publicista, orador y profesor, que nació en Buenos Aires el 13 de julio de 1842 y murió en Paraguay el 17 de septiembre de 1894 a los 52 años. Y
Y bueno, agregando a este noticiero, tenemos también que mencionar, mañana acá en Mendoza se va a hacer una movilización, va a estar la gente de CETERA, del SUTE y FADIUNC, por el trágico hecho ocurrido en la Ruta 3 ahí en Chubut, por las docentes fallecidas, identificadas como Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, quienes iban camino a su casa después de la movilización ahí en Chubut. Así que, bueno, CETERA ha declarado días de jornadas de luto y esta medida de fuerza nacional, la cual nos vamos a adherir también como comité y por supuesto vamos a estar ahí. Y también, bueno, hemos traído a esta mesa otras noticias como esto de los femicidios, 4 mujeres asesinadas este fin de semana. Una mujer cada 32 horas aparece muerta, como dicen las crónicas oficiales. Sí. Es asesinada en nuestro país. Mientras no nos asumamos como una sociedad patriarcal, que tenga una justicia con perspectiva de género, nuestros hospitales estén adecuados, nuestra escuela tenga perspectiva de género, vamos a seguir en esta carrera, ¿no? de ser uno de los países latinoamericanos que más femicidios tiene. No sé por ahí qué teníamos. Aparte del estornudo. Pensé que estabas haciendo una seña. Y aparte, agregando esto, te fijas que los medios, el femicidio que más han hablado es esta chica que era descuartizada. Claro, lo morboso. Eso ha sido, digamos, el central. Lo demás, el morbo no para. Sí, yo creo que, así como lo expresamos el lunes en el comunicado, que aumenta la agresión contra nuestros pueblos, los sectores más vulnerables, y este caso de las docentes que murieron en Chubut, si bien la causa fue un accidente, no es accidental que ellas hayan ido de vuelta de una manifestación por una protesta que llevan adelante los empleados estatales de Chubut desde hace varias semanas. Ya, 8 semanas ya. 8 semanas, o sea, 2 meses. Y que no tiene respuesta por parte del gobierno provincial. La única respuesta que ha dado es aumentarse el sueldo a él mismo un 100%, cosa que fue rechazada afortunadamente por la legislatura, pero de todos modos no resuelve el problema de fondo, que es la falta de un aumento salarial digno para los empleados públicos, no solo de Chubut, sino de todo el país. Ustedes saben que se aprobó recién, el gobierno anunció un aumento, un bono de 5.000 pesos, que es por única vez, no remunerativo, y que es como una migaja, una limosna, frente al brutal aumento que han tenido todos los artículos de primera necesidad en este último mes. Así que nosotros manifestamos nuestra declaración del lunes, que han aumentado las agresiones a los pueblos en Argentina después del resultado de las elecciones. Como castigo se desató una brutal devaluación y con eso una inflación mayor aún a la que se venía ya sufriendo, pero también en otros países los gobiernos reaccionarios de derecha, neoliberales, encabezados por el gobierno de Estados Unidos, han también impulsado varias agresiones. En el caso de Venezuela, tenemos que la OEA, la Organización de Estados Americanos, subordinados a la política de Estados Unidos, ha aprobado la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, que no ha funcionado nunca para defender realmente a los países latinoamericanos su soberanía, sino que ha funcionado siempre para legitimar las intervenciones militares en los distintos países de América Latina. Así fue en Guatemala en 1954, después en la República Dominicana, después en Cuba, en Granada, en Panamá, siempre legitimando las intervenciones, las invasiones yanquis, bajo el pretexto de supuestas agresiones externas, cuando nunca había ocurrido eso.
cuando se lo quiso invocar para realmente defender a un país latinoamericano frente a la agresión de una potencia militar extranjera, como fue con la guerra de Malvinas, Estados Unidos lo bloqueó y priorizó su alianza con la OTAN. Así que bueno, eso es lo que se ha aprobado la semana pasada, justamente el 11 de septiembre, una fecha trágica para nuestro continente. Lo aprobaron 12 países y entre ellos los más fervorosos fueron, por supuesto, Argentina, el gobierno de Macri, el gobierno de Piñera en Chile, el gobierno de Duque en Bolivia, el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Esos fueron los países que llevaron adelante la iniciativa. Y esto hay que aclarar que Venezuela y otros países latinoamericanos no pertenecen al TIAR ya desde hace más de 6 años. Renunciaron a él porque está comprobado históricamente que no sirve para defender a la soberanía de nuestros países, así que es totalmente contrario al derecho internacional que se pretenda aplicar este tratado con la excusa de que el gobierno de Nicolás Maduro pone en peligro la estabilidad de la región. Se le pretende aplicar a un país que ha renunciado a ese tratado hace más de 6 años. Así que bueno, seguimos en esa. También se han agravado las agresiones contra Cuba. Sí, en el noticiero está bastante entonces claro que hay una escasez de combustible y no se produce porque Cuba no pueda comprar el combustible, sino porque Estados Unidos ha aplicado sanciones a las empresas navieras quieren vender, que transportan el combustible a Cuba. Entonces, por ese temor, hay pocas empresas que están viajando. Ya recién llegó ayer o antes de ayer un barco con petróleo. Eso les va a permitir aliviar por un momento la situación, pero se está poniendo muy grave. Y bueno, también en Chile se ha agravado. Hoy festeja Chile un aniversario más no de la declaración de independencia, sino de la conformación de la primera junta de gobierno que se creó el 18 de septiembre de 1810. Tienen como un 25 de mayo. Es como el 25 de mayo, claro. La declaración de la independencia se produjo recién en febrero del año 1818, o sea, casi 8 años después de la primera junta de gobierno. Pero bueno, en Chile se festeja más esta fecha que la declaración de la independencia. Y a pesar de que no hay mucho que festejar, sabemos cuáles son las características de estos festejos en Chile. Son varios días de feriado y varios días de consumir alcohol, comida y bailar. Pero realmente la situación en Chile se ha deteriorado bastante en lo económico, en lo social, y las reacciones del presidente Piñera frente a los otros países latinoamericanos y frente a su propio pueblo siguen mostrando su carácter derechista, reaccionario, neoliberal al mango. Ahora ha declarado que si el gobierno de Maduro toca a Guaidó, los aviones de la Fuerza Aérea Chilena no van a tardar más de 2 horas en llegar a Venezuela. Qué bravo. El problema va a ser para que vuelvan, porque Venezuela no está sola y sabe defenderse. Es lo que no sabe hacer Piñera para defender la soberanía nacional, por ejemplo, cuando hay un país que tiene casi todo el patrimonio nacional enajenado en manos de las multinacionales y el patrimonio popular también está enajenado en manos de los multimillonarios, de los poderosos de siempre. En cambio, nadie ha criticado las fotos que han aparecido de Guaidó abrazándose con la banda narcotraficante más peligrosa que hay en Colombia, la de los rastrojos, que son los que han producido los crímenes más espantosos en estos últimos tiempos, y que cuando se cruzó a Colombia para recibir la supuesta ayuda humanitaria en el mes de febrero, apareció ahí siendo recibido por esos narcotraficantes, abrazándose con ellos. O sea que ellos prepararon la logística para que pudiera cruzar a Colombia en ese momento. Ahora aparecieron las fotos y ninguno se ha dedicado a aclarar esa situación, cuál es el vínculo que tiene Guaidó con los narcotraficantes colombianos. Por otra parte, se ha iniciado un proceso de diálogo interno en Venezuela muy interesante, que creo que es importante rescatarlo, y para el cual se piden
desde el gobierno de Venezuela, desde las organizaciones populares de Venezuela, muestra de solidaridad y de apoyo de todas las organizaciones, porque sectores de la oposición, varios partidos de la oposición, encabezados por un diputado de la Asamblea Nacional, cuyo nombre ahora no recuerdo, iniciaron esta semana un proceso de diálogo con el gobierno y han llegado a algunos puntos de acuerdo para renovar el Consejo Nacional Electoral, para que se incorpore el Partido Socialista Unificado de Venezuela a la Asamblea Nacional, porque como estaba en desacato la Asamblea Nacional, que está dominada por la oposición en Venezuela, no se habían incorporado los diputados correspondientes al partido oficialista. Ahora se van a incorporar para liberar a algunos de los presos políticos, los que tienen las causas menos graves por parte de la justicia venezolana, van a ser liberados, y así se han adoptado una serie de acuerdos que implican por lo menos unos pasitos más hacia una salida negociada a la crisis venezolana y sin intervención extranjera. Así que esas son algunas de las noticias que quería comentar. ¿Se ha venido informado hoy día, Germán? Algo. Lamentablemente no hay más remedio que informarse, si no. Bueno, entonces vamos a ir a una tanda musical y vamos a recibir a nuestras invitadas que tenemos acá, Norita Díaz, y por allá llegó Romina. Sí. Está Romina Perea. Vamos a hablar del tema que nos convoca hoy. Vamos a escuchar un buen tema musical y volvemos. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra.
malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Manatingichu, Ujuy Jalpa, Manatinguchu, Manatinguchu. Voces de la Advyayala, la realidad de los pueblos originarios en nuestra América. Tusun Advyayala kunandia, Rikcharikuspa, Tantanakusan, Tusun Advyayala kunandia. En el presente programa Las Voces de la Advyayala hablaremos sobre el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en torno a las problemáticas que hay en el uso de ellas en Argentina y en Latinoamérica. Dichas problemáticas se manifiestan en cuanto al uso de las lenguas como medio de comunicación en una sociedad dada. En la mayor parte del mundo se da el caso de una dominación de un idioma sobre las otras lenguas que conviven en un mismo espacio. No hay que olvidar que en Latinoamérica el castellano es la lengua usada habitualmente en la ciudad y las lenguas indígenas escasamente en el campo. El castellano se lo utiliza para cumplir las funciones sociales institucionales más importantes, en el comercio, en la administración, en la justicia, en la información, en la educación. Y las lenguas indígenas, aquellas políticamente menos valorizadas, solo en el ámbito de la vida cotidiana, en el ámbito familiar, en la intimidad y la amistad. Por lo tanto, el espacio social de las lenguas indígenas queda restringido a lo íntimo, a lo cotidiano, mientras que el castellano abarca lo institucional y formal. Mientras que las lenguas indígenas son apreciadas por su riqueza y capacidad para describir emociones y sentimientos, al momento de la abstracción, la racionalidad y la inteligencia, solo se tiene a mano el castellano. Conviene recordar que una de las instituciones de la cultura occidental, como la escuela, se valoriza como un lugar en la que ésta y sus manifestaciones se reproducen e imponen, constituyéndose así no solo el espacio en el que un hablante indígena debe aprender el castellano y la cultura expresada en esta lengua, sino principalmente el ambiente en el cual se compromete seriamente su desarrollo personal y social, por cuanto se le obliga a desaprender y desvalorizar la capacidad expresiva e intelectiva de su lengua materna, y también la cultura a ella vinculada. En relación a lo que veníamos describiendo, consideramos que el tipo de bilingüismo que se fomenta en muchos países latinoamericanos es de tipo sustractivo, disminuido. El aprendizaje del castellano y la enseñanza de las diversas materias del currículum escolar llevan a la negación de las lenguas y de las culturas diferentes de aquellas oficiales. Ahora bien, los poseedores de estas lenguas indígenas no solo son líderes en la protección del medio ambiente, sino que además sus idiomas representan sistemas complejos de conocimiento y deben reconocerse como un recurso nacional estratégico. Los pueblos indígenas fomentan y promueven culturas, costumbres y valores locales singulares que se han mantenido durante miles de años. Las lenguas contribuyen a la rica trama de la diversidad cultural mundial. Sin ellas el mundo sería definitivamente un lugar más pobre. Muchos de nosotros damos por descontado que podemos vivir y ejercer nuestros derechos en nuestras lenguas maternas sin limitaciones ni perjuicios, pero esto no es el caso para todos. De los casi 7.000 idiomas existentes, la mayoría han sido creados y son hablados por pueblos indígenas que representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo. Sin embargo, muchas de estas lenguas están desapareciendo a un ritmo alarmante, ya que las comunidades que las hablan se enfrentan a reubicaciones forzadas, desventajas educativas, pobreza, analfabetismo, migraciones y otras formas de exclusión social. Los pueblos indígenas suelen estar aislados en sus países, ya sea por ubicaciones geográficas de sus comunidades o por sus diferentes historias, culturas, lenguas y tradiciones. Ante la complejidad de los sistemas de conocimiento desarrollados y acumulados por estas lenguas a lo largo de miles de años, su desaparición equivale a perder un tesoro cultural. Cabe señalar que en la actualidad predomina una lengua dominante y hegemónica en los distintos espacios estatales, políticos, culturales, jurídicos y académicos, generando una sociedad occidental
predominante y cerrada, por un lado, y por el otro el debilitamiento y pérdida de las lenguas indígenas de los idiomas maternos. Merece la pena subrayar la negligencia intencional por parte de los estados, que no ven esta realidad como problemática, por lo que se desentienden de las políticas lingüísticas que tienen que generar como Estado garante de los derechos reconocidos en las constituciones de los países implicados. En Argentina, en el artículo 75, inciso 17, se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Se garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Al mismo tiempo, si consideramos los datos estadísticos de esta realidad, podemos constatar que ya hemos perdido mucho en términos culturales y lingüísticos. En lo que hoy es México y Centroamérica, se ubicaban 5 millones de personas y que hablaban unos 300 idiomas diferentes. También se ha investigado que en Sudamérica y las Indias Occidentales, unos 9 millones de nativos hablaban más de 1.400 idiomas. Si estas cifras las cruzamos con los datos actuales, hay una clara evidencia que la pérdida de las lenguas indígenas ha sido feroz. Es preciso tener presente que en la actualidad, en América Latina, hay 522 pueblos indígenas que hablan 420 lenguas distintas. El dato preocupante es que el 26% de las lenguas indígenas de la región se encuentran en peligro de extinción. Ante esta realidad angustiante y espantosa, las Naciones Unidas decidieron dedicar el 2019 a las lenguas indígenas, a fin de alentar la adopción de medidas urgentes para preservarlas, revitalizarlas y promoverlas. Por esta razón es necesario reconocer que a través del lenguaje no solo nos comunicamos. Desde tiempos inmemoriales, esta herramienta nos ha servido para definir nuestra identidad, expresar nuestras historias y mostrar nuestra cultura. A través del lenguaje aprendemos y participamos en todos los aspectos de la sociedad. Las lenguas ayudan a preservar la historia, las costumbres, la memoria, las formas únicas de pensamiento, significado y expresión. Pero además, las lenguas indígenas son reconocidas por las Naciones Unidas como herramientas para el desarrollo, la protección de los derechos humanos, la consolidación de la paz y la reconciliación de los pueblos. El derecho de una persona a utilizar el idioma de su preferencia es un requisito previo para la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. Y ejercer ese derecho es también clave para reclamar su acceso a la educación, el empleo, la construcción de una sociedad inclusiva y otros valores consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta manera, luego de una vasta experiencia, nos precede el interrogante si esta declaración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en el 2019 ayudará a promover y proteger las lenguas indígenas y mejorar la vida de quienes la hablan. Tal vez sea momento de empezar a pensar esta problemática en la complejidad que contiene y en la urgencia que merece. Ya no es momento de esperar, es momento de accionar. Ya no es momento de permanecer a que nos den, es el momento de tomar en nuestras manos, en nuestras voces, la conciencia histórica para sabernos sujetos políticos e históricos, para demandar nuestro Estado de Derecho y podernos transformar en sujetos activos de propuestas culturales, educativas, políticas y económicas, acorde a nuestra identidad y sobre todo a la posibilidad de poder decidirlas. Es por ello que las dirigencias y los intelectuales indígenas tienen que entender que los logros políticos adquiridos solo serán conducentes a un fortalecimiento de los pueblos que representan si el compromiso por la resistencia a las corrientes hegemónicas es asumido por las bases, los comunarios, los migrantes, los hombres y mujeres. Los espacios conquistados al Estado, como ser la educación formal, no pueden ser más que un aliento para potenciar la reproducción cultural y lingüística en manos de cada una de las familias indígenas, de cada adulto, de cada niño, de cada niña. Que los pueblos empiecen a repensar formas de hacer trabajos y tareas que tengan que ver con el uso de la lengua. Para ello es importante que los pueblos podamos calmar nuestra sed de justicia, para poder ver con claridad qué aliados tenemos en este juego de poder en que se definen las políticas que nos configuran el presente y nos condicionan el futuro. Sabemos que este futuro plurilingüe y multicultural tiene que ver con una concepción que no pertenece solo a los indígenas, es de todos los que crean en el hacer de un mundo un espacio opulento y próspero en diversidad cultural, científica y de conocimientos y saberes. Que entiendan que ser diverso es una acción de vida, es lo que nos va a dar otras alternativas como respuesta a los grandes enigmas del ser humano. Esta diversidad cultural y lingüística
puede ser alternativa de la resolución de múltiples sufrimientos que estos saberes y conocimientos pueden entender y tratar. Los pueblos indígenas pueden aportar diversas obras que tienen que ver con el arte, las estéticas y la literatura, contribuyendo inestimablemente a una nueva mirada del ser humano, a nuevas concepciones de la vida, necesarios para concebir al mundo de manera armónica y equilibrada. Nyeponando opo aregua au jevete nepoa tirami nepoa nyenduponai nyamando ware deu inderori rekona injuma deropoa koa ema haivei tuningu pichikuruf mulei ngiliatu iliwen itrofil mongen eimu kuruf unyotui liwen mongen Wenewen pichi un unyotui komeliwen Wenewen tripayantu kumenewen mulei Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo. Bueno, ahí terminamos de escuchar la columna de las voces de la Playala, que Tito nos estaba contando sobre este año indígena, de las lenguas indígenas del 2019. También empezamos a escuchar un tema de Dale tu mano al indio de Amparo Ochoa. Al final de la columna estuvimos escuchando unos saludos del pueblo Wichí, que hacen un saludo al amanecer y un saludo al atardecer. Bueno, y en referencia a esto tenemos en nuestro programa a dos invitadas, a Romina Perea y a Nora Díaz. ¿Cómo andan, Romina, Nora? Hola, buenas noches. Bueno, les contamos un poco qué hacen Nora y qué hacen Romina. Nora, bueno, ella se define y así una forma de presentación. Quería que dijéramos que es una vecina de acá de Bermejo que trabajó toda su vida en las escuelas, en los diferentes niveles educativos, pero en la actualidad está trabajando en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Filosofía y Letras, como profesora en el Instituto de Lingüística. Uh-huh. Además, ha trabajado con Arturo Roig en el libro Milkayak, que es la lengua de los pueblos huarpes, y estudia también lenguas originarias. Así es. Ahora. Sí, así es. Todo así eso. Es. Estamos en la Facultad de Filosofía, en la Cátedra de Filología, de la carrera de Letras. Muy bien. Y bueno, desde allí estamos intentando promover el estudio de las lenguas originarias. Así es. Bueno, y también Romina Perea, ella es estudiante de la carrera de Comunicación Social, también en la Universidad Nacional de Cuyo. Y Romy ha realizado un intercambio educativo en Bolivia, sí, en Sucre, en la Universidad de Chuquisaca. De Chuquisaca, bien. Y ahí querés contarnos qué hiciste. Sí, bueno, ahí aprendí quechua. Mi interés por el quechua surgió por el vínculo con la comunidad, mi comunidad, el barrio 25 de Mayo, en Maipú. Vive una comunidad muy grande de personas migrantes del norte argentino y de Bolivia que hablan el quechua. Hace un tiempo, en el 2013-14, hacíamos una revista en quechua y en castellano, y la persona que hacía las traducciones, que era la única que sabía escribirlo, falleció y nos quedamos sin esa herramienta, y que era una herramienta de integración social. Ahí surge mis ganas de aprender el quechua, la escritura en quechua, y por eso es que hago todo para obtener este intercambio en Bolivia, que me permitió, aprender lo básico, porque es muy difícil el idioma, la escritura básica y la gramática, que es lo que hoy sigo aprendiendo y trato de compartir con las personas que van al curso que damos en el barrio 25 de Mayo, en mi comunidad.
Claro, exactamente eso. Romy está dando ese curso de alfabetización de quechua en castellano, en el barrio 25 de Mayo. Sí, le llamamos, bueno, de alfabetización. Se intenta hacer como esa introducción del curso para que también, bueno, la idea es que las personas que van también aporten a la difusión del idioma y que podamos salir aprendiendo lo básico bien para poder seguir difundiéndolo. El proyecto surge por la iniciativa de la Asociación Sororidad y la Municipalidad de Maipú, que, bueno, tienen el interés, obviamente, de que se siga hablando la lengua, porque es muy importante para la comunidad y para también la integración de los vecinos en el barrio. Acá vemos, bueno, como decía, y por eso este año es tan importante, el año de las lenguas indígenas, cada 2 semanas muere una lengua en el mundo, una lengua indígena. Entonces, me parece la importancia de ver cómo las lenguas adquieren una dimensión política y de resistencia de los pueblos y cómo podemos aportar desde lo mínimo para que sigan existiendo. ¿Y por qué es importante? Yo he trabajado con niños, una vez me acuerdo, fue una criatura, un alumno, que se estaba, o sea, en primer grado y no hablaba castellano, o sea, no hablaba español. Y yo me sentí, más allá de que me di cuenta del abismo que teníamos con la nena, bueno, fuimos a buscar al consulado de Bolivia, todo, pero teníamos rotos los canales con la nena, con la familia, pues también quería hablar con la familia y la familia tampoco, y yo pensaba en ese momento, y lo sigo pensando, ¿no? Esto de que el idioma, más allá de ser un código, es una cosmovisión, es la cultura, es la persona. Claro. Y bueno, después se han dado algunos pasos, por lo menos en la educación primaria, sobre el tema de la interculturalidad, ¿no? Y hay toda una concepción, cuando hacía Horacio la columna, para ver esto, porque no es lo mismo, o sea, como lo dice Galeano, yo lo puedo ver como un dialecto desde una visión colonizada al idioma originario, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves vos, Nora? O sea, ¿desde qué perspectiva esta revalorización, este rescate? Bueno, me hiciste acordar con tus palabras cómo comenzó mi interés también por el estudio de las lenguas originarias, y fue justamente trabajando como maestra. Y me encontré con la misma realidad que vos acabas de describir. No solamente la barrera que se me levantaba entre los chicos y yo, sino también con los padres, que muchas veces iban a preguntar por sus chicos, a interesarse por ellos, y no había manera de entenderse. Y claro, en aquel momento que yo era bastante joven, cuando trabajaba como maestra en la escuela primaria, me sentía bastante impotente frente a esa realidad. Y recién cuando empecé a profundizar un poquito los estudios de lingüística y aprender sobre cómo era que se daba el contacto de lenguas, el bilingüismo, los fenómenos de diglosia, y pude captar algo de lo que se podía hacer desde la sociolingüística, ahí fue cuando se me empezó a aclarar, a ver desde qué momento, desde qué lugar podía yo contribuir a que esa realidad cambiara. Porque había percibido también entre mis compañeros de trabajo también que no existía una conciencia clara acerca de qué era lo que estaba pasando, y se atribuía a diferentes motivos, ¿no es cierto? O que había una disminución intelectual, en el peor de los casos, o cierto tipo de sugerencias como que había que hacer una escuela para padres para erradicar el quechua, como sí, me dijeron cosas así, bueno.
frente a eso, bueno, yo percibía que había una falta de respeto a los derechos y bueno, me puse con alma y vida a estudiar lingüística para ver qué se podía hacer desde... Qué importante, mira. Vamos a una tanda comercial, musical, y después seguimos con este tema apasionante, como los maestros ante la diversidad, cómo actuamos. Exacto. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Espacio contratado por el Gobierno de Mendoza. Anabel Fernández Agasti. El desempleo no conoce ideología. La crisis golpea a todos, trabajadores, empresarios, profesionales, ya sean radicales, independientes o peronistas. Quiero ser la gobernadora que genere empleo para todos los mendocinos, porque con ideología no llenamos la ladera. Con trabajo sí. Anabel Nómada Gobernadora. Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 2614 70 65 33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. Espacio cedido por el Gobierno de Mendoza. El 29 de septiembre, votá a favor tuyo. Votá a favor de Mendoza. Para Mendoza mejor, Rodolfo Suárez, gobernador. Cambia Mendoza. Lístate. ¿Sabías que en Guaymallén pasamos de la basura en las calles en el 2015 al reciclaje inclusivo? Por eso, hoy estamos muy orgullosos de nuestro primer centro verde, una planta de tratamiento de residuos secos separados en origen, que integra además un espacio educativo destinado a la promoción ambiental y una huerta agroecológica modelo. Como este cambio cultural se extenderá progresivamente a todo el departamento, contamos con vos. Municipalidad de Guaymallén. Elegí tu delegado o delegada permanente. El SUTE se construye en cada escuela para conquistar todas las demandas y derechos de las y los trabajadores de la educación. Es necesario que las escuelas participen, debatan, propongan y se organicen. Nuestros delegados asesoran, difunden, fomentan debates, organizan las demandas y resoluciones colectivas. Velan para que en cada escuela no se vulnere ningún derecho. Elegí tu delegado o delegada permanente. Ponele voz a tu escuela. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Espacio contratado por el Gobierno de Mendoza. Con tu voto podemos ingresar diputados y senadores a la legislatura para defender el salario, las jubilaciones, la salud y la educación, para denunciar la corrupción y los negociados de los poderosos, para fortalecer una alternativa de los trabajadores y la izquierda, que la crisis de los capitalistas y el FMI no la pague el pueblo trabajador. Noelia Barbaito, gobernadora, Frente de Izquierda, lista 301. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Señorita, con el permiso de ustedes los voy a molestar un minuto para... La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales La Mosquitera. Espacio cedido por el Gobierno de Mendoza. Hacer túneles, rutas, acueductos, puentes o plantas de energía, licitar por Tesuelo del Viento, construir viviendas, centros de salud o recuperar hospitales, escuelas, parques y espacios culturales es mucho más que creer en la importancia de la obra pública. Es estar a favor del empleo, de la producción y del desarrollo colectivo con hechos concretos. Es llevar la vida de los mendocinos a un lugar mejor. Es estar a favor tuyo, es estar a favor de Mendoza. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que queremos continuar. Suárez, gobernador. Cambia Mendoza, lista 300. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación.
Feroz América. Feroz América, lunes a jueves de 15 a 17 horas. Por Radio Comunitaria La Mosquitera 88.1. Después de 15 años juntos, Sala de Maestros tiene el placer de presentar noticias, comentarios, debate, humor, análisis, micrófono abierto. Sábados 10 horas. Sala de Maestros. En La Mosquitera FM, radio comunitaria, los morochos no piensan necesariamente igual que los flacos. Ni estos igual que las chicas. Con los operadores igual que los locutores. Ni los jóvenes igual que los viejos. Porque en este colectivo no todos pensamos igual, aunque no necesariamente. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Esta historia justamente narra la canción de un pajarito y la paloma torcaza. Coño anaí, coño, coño anaí, coño, coño anaí, coño, coño anaí, coño,
Capitucuno de niña mitad coño, capitucuno de niña mitad coño, coño anay coño anay coño, quiñe futas un mi coño, quiñe futas un mi coño, coño anay coño anay coño anay coño, cucú mi coño. Cucú, pinga coño anay coño, chupi mi coño, chupi tu cone mi coño anay coño, tralcato ayu coño anay, tralcato ayu coño anay coño. Bueno, habiendo escuchado el tema musical de Hermano Dame tu mano de Mercedes Sosa, el audio de Galeano Los Nadie y el audio de Luisa Calcumil, retomamos nuestro tema de la mesa acá con nuestras invitadas, con Nora Díaz y Romina Perea, ¿no? Y por ahí me quedé pensando con un tema de que habíamos investigado en la columna, esto de que dice que cómo hay esta diferencia, ¿no?, entre el lenguaje o el idioma castellano respecto a los idiomas indígenas y cómo el castellano ocupa las funciones sociales más importantes o institucionales en desmedro de las lenguas indígenas. Y la pregunta que por ahí se me venía a la mente es qué dimensión o alcance por ahí tiene el tema en la conformación del ser, ¿no?, el uso del idioma, de los idiomas maternos propios de los pueblos originarios. Y esto de que quedan fuera, ¿no?, de ciertas funciones que tienen que generar ese fortalecimiento o generar esas dinámicas o esa transmisión de pensamiento o codificación de la cosmovisión que tienen los pueblos. Uh-huh. Entonces por ahí le quería preguntar a ustedes como especialistas que han investigado este tema, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué importancia tiene el idioma en la conformación del ser, ¿no?, en esto de expresar el mundo y codificar la cosmovisión que tenemos los pueblos, ¿no? Claro, más allá de ser un vehículo de comunicación, la lengua es el soporte del pensamiento. Entonces, la manera de organizar nuestras percepciones, nuestros conocimientos del mundo, nuestra relación con los demás y con la naturaleza y con nosotros mismos, está de alguna manera expresada, manifestada en la lengua, en los recursos que nos da la lengua. Entonces es inseparable esto, la cosmovisión o la manera de ver el mundo de la lengua, no solamente del léxico, de las palabras, sino también de las estructuras gramaticales. En las estructuras gramaticales muchas veces se refleja también una manera de pensar, una manera de organizarse en comunidad, una manera de construirse a uno mismo. Y cuando esto se priva, cuando se priva a la persona, cuando se priva a la comunidad de poder expresarse en su propia lengua o simplemente de poder poseerla, cuando se corta la transmisión, las generaciones más jóvenes se ven privadas. Cuando esto ocurre, bueno, es una privación de derechos que tiene un alcance tremendo. No sé qué al respecto de esto, bueno, sabemos que quien no da sentido lo recibe impuesto. Se me viene ahora el tema del género, por ejemplo, en el quechua, con respecto a este tema, como la cosmovisión de la lengua y cómo estaba nombrada y cómo estaban nombradas las personas y cómo no había una diferenciación en cuanto a los artículos, por ejemplo, de géneros que utilizamos en el castellano. O, por ejemplo, para decir él o ella se utiliza un solo pronombre personal, que es pai. No tenemos la diferencia de género, entonces para referirnos a una persona varón, vamos a decir jari, y para referirnos a una persona mujer, jari runa o warmi runa. Y para referirnos específicamente vamos a utilizar los nombres. Y ahí vemos cómo el quechua integra o tiene otra forma de mostrar el mundo, ¿no?
Sí, justamente con respecto a este ejemplo del género, yo agregaría que el castellano es obsesivo en el afán de otorgar un género hasta las cosas, porque en realidad en la mayoría de las lenguas no existe. Ahora estoy estudiando euskera y en el euskera tampoco. Claro, en el género que estás estudiando. Euskera, la lengua vasca. Ah, mira vos. En el castellano, martillo es algo masculino porque tiene fuerza y flor es algo femenino porque es algo débil. Hasta en eso se asigna el sesgo y eso ya da la pauta de la debilidad asignada a las mujeres. Sí, se asimila a ciertos estereotipos. Por ahí también retomaba esta idea de cómo las lenguas indígenas se han quedado más en los espacios o en ámbitos más que tienen que ver con la intimidad, y también en muchos pueblos ha sido un mecanismo también de resistencia, también de justamente no perderla en su totalidad, poderlo seguir hablando en donde no pudieran escuchar otros, ¿no? El tema es que en eso de que estar recluido en esos lugares como minimizados socialmente por los estados que tienen que otorgar ese nivel de equilibrio, generar políticas lingüísticas que habiliten la posibilidad de que todos tengamos voz en esta sociedad, pensaba qué sucede con aquellos docentes que están formando ciudadanos, ¿no? Y niegan el bilingüismo en las escuelas, esto que hablábamos. Claro, por eso un primer paso sería hacer tomar conciencia, lograr que la sociedad tome conciencia de que existe la diversidad, de que existe el multilingüismo y bueno, y además de eso, por supuesto, además de la toma de conciencia, una actitud que corresponda con esa toma de conciencia, una actitud de apertura, una actitud de colocarse en paridad, porque aquí lo fundamental es que por razones históricas, vos describías una situación, ¿no es cierto?, que es la de la rebaja, digamos, de las lenguas indígenas a la situación de lenguas subalternas frente a una lengua dominante. Eso tiene razones históricas que vienen desde la época de la conquista, ¿no es cierto? Pero bueno, esa situación, si nosotros somos conscientes de que tiene sus raíces históricas y de que es injusta, bueno, tenemos que revertirla. Los que vamos tomando conciencia, ir empujando a los demás a que se den cuenta y a partir de allí recién poder empezar a hablar de una interculturalidad, desde el momento en que las lenguas, en que nuestras comunidades y nuestras lenguas se coloquen en paridad, sin pensar que hay una superioridad de una sobre otra. Ahora yo me pregunto si el Estado como aparato fue el que hizo esta escuela donde homogeniza todo. Claro. Digo, esperar del Estado también una reivindicación por ahí es medio iluso, porque el Estado fue el que, cuando se constituyeron los Estados nacionales, fue el que hizo esto, ¿no? Sí, justamente hablábamos en el corte de cómo el Estado se convierte en parte de ese aparato glotofágico, que es el que mata las lenguas, y el que a través de los componentes ideológicos y los componentes legislativos, se hace la ley 1420 que obliga a la educación laica y en un solo idioma. Claro. Entonces ahí ya tenemos que todas las escuelas forman parte de ese aparato glotofágico y los docentes por ende van a reproducir eso. Quería hacer dos preguntas muy breves. Ya aprendí eso de glotofático, no lo tenía. Sí, acuñado por Calvet. Hay que anotarlo para estudiarlo. Pero justamente en relación al tema de la glotofagia, entonces... glotofagia. De glotis. De gloto. Glotofagia sería el que devora las lenguas. Claro. Mira vos. Entonces, justamente una de las preguntas era ¿qué pasó con la lengua milcayac? ¿Cómo se fue devorada? O sea, ¿por qué desapareció? Bueno, la lengua milcayac. Porque ahora han aparecido algunos milcayac parlantes que han hecho su estreno ahora en la Feria del Libro, incluso. Claro. Pero entonces, sí, se puede dar ese proceso de una lengua que ha desaparecido hace tanto tiempo, hace tantas décadas, y que ahora vuelvan a haber hablantes de esa lengua. ¿En qué medida eso no es artificial?
Pero más interesante me parece saber si hay un estudio acerca de las razones por las cuales, más allá del tema de la conquista, la colonización, que eso se produjo en casi todo el continente, pero no en todos desaparecieron las lenguas de los pueblos indígenas aborígenes. Te referís particularmente al caso del huarpe, del huarpe Milcayac. Bueno, lo que pasa es que la historia del pueblo huarpe fue bastante trágica, ¿no? Y los primeros años de la conquista y colonización prácticamente fueron sometidos a un genocidio. Y aparte fue muy temprana, porque... Claro, muy temprana. Cosa que, por ejemplo, con los mapuches fue en la campaña del desierto, 1870, 1880, y a los huarpes, 1561, ya habían huarpes del otro lado. Y a pesar, claro, de que hubo algunas sublevaciones que han sido también bastante ocultadas por la historia oficial, pero hubo sublevaciones huarpes. A pesar de eso, bueno, el exterminio fue casi total. Aparte de eso, la reclusión en la zona de las lagunas, con la consiguiente falta de agua, de diferentes recursos, bueno, y todo el proceso que se da por el cual el español fagocitó, podríamos decir, a las lenguas originarias, hizo que prácticamente quedaran muy pocos hablantes, y se dice que tal vez el último haya pertenecido al siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX ya haya estado los últimos hablantes de lengua Milcayac. El tema es que el proceso de revitalización de una lengua necesita de ciertas condiciones, que en este caso lamentablemente no se da. Necesitamos hablantes y necesitamos una cadena de transmisión intergeneracional, que lamentablemente al no haber hablantes se corta. De todas maneras, la cultura huarpe lejos está de extinguirse, se manifiesta en muchas otras formas, en formas del arte, de la artesanía, tiene una vitalidad que, bueno, lamentablemente no podemos, a mí me parece muy artificial el tema de hacer una revitalización en base a un texto escrito en el siglo XVII por un sacerdote jesuita que a lo mejor tuvo la mejor voluntad y tuvo cierta formación lingüística, sí, pero no podemos... Claro, exactamente, es la interpretación de un hombre de aquella época que venía con un propósito, o sea, si aprendió el Milcayac, que no fue directamente en Mendoza tampoco, lo aprendió mientras estaba en Chile, y a través de unos informantes, 3 o 4 informantes, sobre eso reconstruyó, bueno, intentó hacer una reconstrucción que volcó en esa gramática. Tampoco sabemos si la gramática la aplicaron los evangelizadores. No podemos saber si la usaron y si tuvieron éxito en el uso de esa gramática y catecismo y confesionario. De modo que es muy, muy incierto. Podemos a lo mejor atisbar cómo puede haber sido la lengua, por las mismas descripciones que hace el cura Valdivia, pero revitalizarla es difícil. Yo creo que ahí hay que enfocarse en otras cuestiones, en otros aspectos de la cultura, porque la revitalización es válida. Yo voy a ir un poquito más allá, ya que estamos en el tema. Bueno, yo soy de una de esas comunidades también que estamos hablando en este momento. Y por ahí pensaba, vos hablas de que no haya el corte intergeneracional de hablantes para poder revitalizar la lengua. ¿Qué cosa nosotros necesitamos de esas personas hablantes para poder decir o traer nuevamente esa lengua al uso de las comunidades? ¿Qué necesitaríamos nosotros de esas generaciones que ya no están hablantes? Se han hecho experiencias en otros países con lenguas que sí tienen hablantes que pueden transmitir esos conocimientos a las jóvenes generaciones, intentando promover justamente el mayor contacto y la
algo que se ha perdido, que es el contacto de los jóvenes con los mayores. Revitalizar esa relación y esa transmisión de conocimiento. Pero para eso es como te decía recién, tiene que haber un cambio en la actitud no solamente de la comunidad hablante de la lengua, sino yo creo que de toda la sociedad respecto a cómo considerar a las lenguas originarias, porque significaría, bueno, por eso yo creo que tiene mucho que ver con adoptar una actitud frente al colonialismo en todos los aspectos. Ahora, Nora, hay pensamiento, ¿no? En la cultura huarpe, hay una cosmovisión, hay toda una cultura bien fuerte y marcada que está todavía latente y fuerte en ese lugar, y con cierta conciencia histórica también, intentando recuperar ese protagonismo histórico, y en eso también está el territorio y demás. Exacto. Pero hablan el castellano. O sea, las comunidades que la lengua corriente es el tema del castellano. Y ese pensamiento es indígena, o ese pensamiento pertenece a la cosmovisión huarpe. Puede que en ese castellano que se use hayan estructuras o formas que pertenecen al pensamiento propio huarpe y que se use de una manera, o se resignifique el uso del castellano de otra forma. Y eso podría ser, por supuesto. No solamente en lo semántico, en cuanto a significados, que es lo que vos me estás sugiriendo, inclusive también en la parte fónica. Si nosotros logramos tener grabaciones, claro, podemos a lo mejor obtener los rastros de ese sustrato. Lo que pasa es que eso requeriría, bueno, una planificación de una investigación a nivel sociolingüístico, a nivel hasta fonológico, fonético, en todos los niveles de la lengua, que bueno, es muy difícil de impulsar, porque desde los ámbitos académicos recién ahora se está empezando a tomar un poco de conciencia, y muchas veces lo hacen más que nada como para ser políticamente correctos, ¿no? Es decir, vamos a dar un lugar a las lenguas indígenas para que no digan que somos que somos tan fachos. Pero sí, también por otro lado se genera esta contradicción de que son lenguas ligadas a la oralidad, y que, bueno, es producto de la colonización que se escriben. Entonces por eso se genera a mí se me generaba esta contradicción de seguir reproduciendo algo que fue producto de la colonización. Claro, pero bueno, sí, yo me lo planteo de servirse, lo que plantea Boaventura Sousa Santos, servirse de las herramientas del poder dominante para poder crear una contrahegemonía, y ahí sería esto de poder seguir reproduciendo la lengua para que siga existiendo a través de la escritura. Vos lo decías en el caso del quechua. Del quechua, que es una lengua ligada a la oralidad. Sí. Yo también creo que hay que utilizar esas herramientas. De hecho, desde los primeros escritores mestizos que eran quechua hablantes y comenzaron a escribir en español, incorporando algunas palabras quechua, ya advirtieron que por ahí era la cosa, era la manera de rescatar lo que tenía. Claro. Bueno, vamos a escuchar algún tema musical y seguimos con este apasionante tema. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos
igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Bueno, volviendo nuevamente al programa, queríamos seguir reivindicando que estamos en el año de las lenguas indígenas, hoy 2019, y queríamos seguir con este tema del caso de las comunidades huarpes, acá en Mendoza, y me sonaba esto de que las comunidades que habitan allá en el secano, en la valle, que no han perdido esto de lo colectivo, que siguen siendo familias que hemos vivido socialmente juntos y hemos podido seguir legitimando nuestras formas y nuestras pautas culturales, que no hablen el milcayac y que hablen el castellano, y que tampoco es que les quita demasiado el sueño también querer volver a hablar el milcayac cuando ha pasado tanto tiempo de corte en esto que vos decías, de esa línea de continuidad de nuestros hablantes, de nuestros ancestros hablantes. Y nos preocupa la situación de esto de que hayan experiencias acá de personas que se digan hablantes del milcayac, y cuando en comunidades que han tenido esta característica de estar alejadas de las zonas urbanas, que han podido mantener esa relación con el territorio, que han podido estar como más protegida incluso de los procesos de aculturación que por ahí la urbanidad tiene desde lo occidental,
y que no se digan que son hablantes de Milcayán. Y sin embargo, acá vemos experiencias de gente que sí lo hace. Uh-huh. ¿Vos qué nos podés decir, Norita, en relación a ese tema? ¿Lo dijiste vos? Claro. Bueno, este tema hay que tomarlo con mucho respeto. Y hay muchas actitudes que son faltas de respeto. Entonces, a mí me parece que, bueno, por las razones que antes, no sé si salió al aire, que antes expliqué, sobre por qué no podíamos confiar en que lo que aparece en el libro de Valdivia sea el auténtico Milcayac, porque tampoco tenemos hablantes que nos lo puedan confirmar. Frente a esa realidad, pretender hablarlo, y muchas veces usando construcciones que no son las mismas que explica Valdivia. O sea, se arman a veces construcciones gramaticales, o sea, por estas personas que se dicen hablantes, que no se corresponden con la misma gramática de Valdivia, o pronunciaciones que no se corresponden con la pronunciación que describe Valdivia. Entonces, hasta tomado con ligereza. Por eso te hablaba yo de una falta de respeto. Norita, Romy, en este programa, bueno, estamos hablando sobre el año de las lenguas indígenas 2019, ¿no? Eso es lo que nos convoca y de lo que nosotros queremos preguntarles a ustedes de las experiencias que tienen. Bueno, Germán, al respecto, quiere hacerles una pregunta. Bueno, fue declarado por las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todos sabemos que esto es bien formal. Normalmente lo que declaran las Naciones Unidas no son muy tomadas en cuenta en los estados. Hace varios años, por ejemplo, que se viene condenando el bloqueo a Cuba por una amplia mayoría de los 197 países, 195 han votado en contra del bloqueo y 2 han votado a favor. Sin embargo, el bloqueo sigue. Entonces me estaba pensando, la Asamblea General declaró este año de las lenguas indígenas por unanimidad. Y nombró a la UNESCO como coordinadora de las actividades que se realizarían con este motivo. Si esto ha significado o ha tenido algún impacto en las instituciones educativas, por ejemplo, o en los aparatos estatales a nivel nacional, provincial, municipal, si han surgido algunas iniciativas con el objetivo de rescatar o por lo menos dar a conocer el tema de las lenguas indígenas y el estado de desastre que existe en cuanto a la desaparición permanente de lenguas indígenas. No sé cada cuánto periodo decían que desaparecían, porque así como se ha declarado la emergencia alimentaria, porque han desaparecido los alimentos de la mesa de muchos ciudadanos, se podría declarar también una emergencia lingüística, creo yo. Sí. Porque no solo está desapareciendo las lenguas indígenas, sino que el propio castellano creo que está desapareciendo cada vez más en su riqueza como medio de comunicación, para transformarse cada vez más en un medio de dominación, digamos, con el empobrecimiento lingüístico que está sufriendo la comunidad en general, ¿no? Bueno, al respecto de eso, tenemos una ley a nivel nacional, la ley 26.206 de Educación Nacional vigente, que en el capítulo 11, en los artículos 52, 53 y 54, contempla la educación intercultural bilingüe, pero hay varios problemas con eso. Primero, es una ley que es espectacular, pero no tiene presupuesto. Segundo, Mendoza no ha adherido a esa ley nacional. Entonces, por lo tanto, en el territorio mendocino no tenemos esa aplicación en las escuelas. Y por otro lado, hay una iniciativa en la legislatura de un programa de educación intercultural bilingüe que duerme, obviamente, en las comisiones del Senado y dormirá eternamente. Fue presentado el año pasado, pero no ha habido interés de tratar esa ley. Así que, bueno, sí se generan por ahí algunas iniciativas, pero cuesta cuando las leyes no tienen presupuesto, no funcionan, y sabemos que las lenguas existan también es voluntad política de los estados.
Sí, a nivel institucional realmente no se evidencia mayor interés. Y con respecto al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en el ámbito académico tampoco ha surgido ninguna propuesta, salvo lo que, por lo menos hablo de la Facultad de Filosofía, ¿no? A veces alguna invitación a dar alguna charla, y bueno, ahí es cuando yo planteo que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, pero es como la voz que clama en el desierto, solitaria. Realmente no hay una política lingüística a nivel de las instituciones, ni gubernamentales ni académicas, lamentablemente. De modo que esto se reduce a algunas experiencias e iniciativas asistemáticas que en algún momento deberán dejar de ser asistemáticas si es que queremos cambiar las cosas. Frente a este panorama que un poco decía ahí Romina, tan desolador, que no tenemos tenemos la legislación, pero no hay presupuesto, bueno, hay algunos atisbos de educación intercultural. ¿Qué hacemos los docentes ante estas realidades? Porque esto pasa en Luján con la comunidad quechua, claro, aymara, pasa en Lavalle. ¿Qué hace el docente hoy frente al otro niño que se expresa de otra manera? Bien, yo veo que depende muchas veces de cada escuela, del ámbito, del ambiente que hay en cada escuela, del directivo que haya en cada escuela, que se promueva o no una mayor investigación y quizá un mayor interés por conocer y acercarse a la comunidad. En el caso de las comunidades migrantes, por ejemplo. Yo les comentaba recién el caso de una escuela de Lavalle en el Vergel, que bueno, me han conocido y me han invitado a dar unas charlas para profesores y personal de la escuela, y para estudiantes también. Pero como te decía recién, son iniciativas así esporádicas y asistemáticas. Sí, se muestran muy interesados algunos maestros y algunos estudiantes, por ejemplo, en las carreras. Bueno, yo formo profesores de lengua. Los que llegan hasta mi cátedra sí se muestran muy interesados y les gustaría aprender, pero se encuentran con la pared de la terrible situación que vivimos todos los docentes, ¿no? Falta de tiempo, tener que andar corriendo de un lado a otro para juntar un sueldo, y ven como que qué sé yo, ponerse al día con todo esto les parece una cosa inmensa, que nunca van a poder abarcar a lo mejor la cantidad de conocimientos necesarios para enfrentarse a esta situación. Entonces es difícil, pero bueno, yo decía, tal vez sea hora de pensar que los agentes de las políticas lingüísticas no es solamente el Estado, que podemos también nosotros tomar la iniciativa y hacer yo cosas. También pensaba como sujetos históricos las comunidades, evidentemente, claro, otra vez caemos en el mismo tema, el Estado que fue opresor, que fue creó la escuela de esta forma. Por ahí esperar demasiado del Estado, no sé. Yo creo que las comunidades como sujetos históricos tienen una legislación que la reforma de la Constitución del 94 ha habilitado esto de la preexistencia, de la educación intercultural y bilingüe. Entonces quizás la fuerza tenga que venir de ahí. No sé qué pensaba como sujeto histórico. Tito. Sí, yo justamente pensaba también en las preguntas que tengo acá y que por ahí no sé si ya tienen mucho sentido de qué cuestiones poderle decir al docente que está frente a esta realidad, cuando ya se ha hablado bastante y se visualiza la riqueza que tiene que ver con la diversidad lingüística y la importancia de que se puedan implementar en las escuelas. Había un apartado en la columna que justamente hablaba también de eso, de que estamos en tiempos de que los que nos consideramos sujetos históricos tenemos que empezar a tomar en nuestras manos, en nuestras voces, el tema de ese protagonismo por
defender lo que nos queda, porque la verdad que no nos ha funcionado la demanda solamente al Estado. Se han ganado muy pocos espacios y son muy insignificantes a la hora de dar respuesta a la posibilidad de que las comunidades tengan su propio canal de expresión y tengan sus espacios que justamente los posicione como sujeto histórico. Evidentemente el Estado de Derecho está y lo que hay que hacer es accionar y tomarlo también. No alcanza solamente con que esté escrito. Entonces por ahí pensaba en eso del docente, ¿no? Que tiene que ver a los chicos como sujetos históricos, como sujetos de derecho también, y tener esta visión plurilingüe o bilingüe en las escuelas, porque si no está cortándole la posibilidad a un montón de chicos, de jóvenes que pertenecen a otro pueblo, que también tienen el derecho de seguir pensando y seguir expresándose en su propia lengua. Y estos cambios tienen que venir de la mano también de quizá una mayor valoración de los saberes de estas comunidades, ¿ah? Porque, nos va a servir quizá para colocarnos así en esa paridad que yo planteaba como necesaria para que se diera la verdadera relación de interculturalidad y que se dejara de lado tal vez algunas posiciones que dentro de las mismas comunidades a veces subsisten, referidas a que se considera necesario aprender solo el castellano y que hay que dejar de lado la lengua materna porque no sirve o sirve solamente para el ámbito hogareño. Quizá una mayor valoración de parte de la sociedad en general ayude a que estas comunidades puedan visualizar la necesidad de una verdadera exigencia de una educación intercultural. ¿No pensás que esto ha sido también un poco una defensa, una resistencia, el ir olvidando? No, claro, son formas de resistencia, claro. Por supuesto, claro. Frente a la agresividad del poderoso, evidentemente tiene que haber un cierre sobre sí mismo. Pero, yo creo que muchas cosas están en nuestras manos cambiarlas, me parece. Sí, entrevistando a hijos de personas quechohablantes, surgió hace un tiempo una historia así muy particular, que fue que el padre, las docentes en la escuela pensaban que el padre era mudo, porque no sabía hablar en castellano, él hacía de traductor cuando volvía a la casa, pero el padre iba y lo dejaba, y si le preguntaban algo directamente no hablaba. Y bueno, ahí ves como la lengua recesiva, en este caso la lengua dominada, va retrocediendo para poder integrarse sí o sí a la comunidad que te plantea estas reglas. Sí o sí tenés que hablar en castellano. Yo tuve una experiencia en una escuela del Carrizal, por ejemplo, donde sí, de dar un curso de quechua durante un año, pero no se promovía la interculturalidad. Se sacaba a chicos y chicas de los cursos que eran quechohablantes y se los llevaba a otros cursos. Y era la metodología que se había propuesto. Obviamente, después de unas clases, empecé a modificarla y a que me trajeran los chicos que no sabían, pero que querían aprenderlo, que no era su lengua materna y que no sabían de qué se trataba y que podían así comprender a sus compañeros, porque hay que pasar de esa instancia de sensibilización, tolerancia, respeto, para entrar en esto de una construcción colectiva de nuevos saberes. Intercambio. Sí, esto es lo que hablábamos recién de la perspectiva, porque si yo lo miro, como decía Galeano, no hablan idiomas sino dialectos, no tienen cultura sino folclore, y lo veo desde esa óptica del dominador. Lo veo como un código que el otro se expresa y que bueno, que yo tengo que hacer algo ahí, pero no está toda la riqueza del idioma como testimonio de vida, como testimonio de la cultura. Sí, por eso es tan importante el concepto de interculturalidad, que es dinámico, no como el multiculturalismo que plantea, bueno, aceptemos
estas cosas como están ahí, pero no hay, claro. Bien. A mí por ahí también me queda sonando la consigna de qué hacemos ante esta situación donde los estados no terminan de ser garantes de lo que se comprometen a nivel de tratados internacionales, a nivel de lo que han puesto en sus constituciones, en sus cartas magnas, y así todos no son garantes de poderle dar respuesta a esta problemática. ¿Qué hacemos los pueblos originarios ante esta situación? Y por ahí sospecho de que puede ser una alternativa a estas experiencias como la que ustedes tienen, Romina, también ahí en el barrio, y esto de empezar también a generar esas propuestas que tienen que ver, o los trabajos que tienen que ver con el uso de la lengua, y que sea también una cuestión más propia también de las comunidades, porque la verdad que no estaría alcanzando con solicitarle al Estado o ya tener los derechos como asentados en letra escrita, porque la realidad es que no se ha frenado el debilitamiento, la falta de lectura de parte de las instituciones educativas, la falta de visión de los docentes, no se ha frenado para nada, y la verdad que es una preocupación porque sigue habiendo esa desventaja, ¿no?, de la cultura dominante sobre las culturas indígenas, y cortándonos esa posibilidad de aportar también nuestros conocimientos y nuestra forma también de describir el mundo, ¿no?, que por ahí la ciencia y la evolución se ha planteado desde la diversidad. Si uno por ahí la investiga, la analiza, cuántos aportes, ¿no?, que de distintas culturas que han contribuido a ese desarrollo. Imaginémonos si habilitaran a los saberes de los pueblos originarios también, ¿no? Como decía un poco, disculpa, el Osvaldo Maidana, me estoy acordando cuando él hablaba hace 500 años y todavía no tenemos diálogo, ¿no? Porque este docente que describe Romina, o sea, creer de que el otro es mudo, claro, lo está inhabilitando totalmente, o sea, claro, fíjate vos, entonces digo, hasta que no haya el verdadero diálogo, claro, de iguales, es muy difícil, porque el docente se vuelve a parar otra vez como Cristóbal Colón en las escuelas. Él es el dominador del saber, su lengua es la hegemónica y eso es lo que tiene que aprender, sus conocimientos son los válidos, o sea, volvemos a repetir otra vez el esquemita de la conquista. Sí, yo creo que por lo pronto la difusión del pensamiento decolonial, desde donde estemos, es importantísima. Romper esos moldes que quisieron hacer entrar la realidad y aún son disfuncionales. Y por otro lado, organizarnos. Nosotros a través de una asociación, una asociación civil que se llama Sororidad, ponemos en agenda estos temas y hacemos que se puedan realizar, ¿no?, como el curso. Sí, justamente, de construir ese esquema que fue inculcado a través de años de educación institucionalizada, y de construirlo, y justamente una vez tomada conciencia, la organización fundamental. Así que bueno, hay que tender redes y tratar de modificar esto. Sí, en eso de tender redes y de construir y construir también, claro, espacios para interpelar. A mí me parece que es fundamental que, por ejemplo, el gremio que agrupa a los docentes también se esté planteando estas cosas, tome estos temas que hacen a desarrollar una pedagogía distinta. No se trata solamente de la cuestión salarial o de las condiciones materiales de trabajo, sino que también el docente, ¿cuál es la función social del empiece docente? A tomar conciencia acerca de su función social. Entonces, yo creo que nosotros como comité, que por ahí tocamos de oído, pero nos sirven mucho estas instancias de diálogo para poder profundizar algunos temas e ir profundizando también nuestra perspectiva. Vamos a proponer la realización de un conversatorio, un charlatorio, algún espacio de intercambio de opiniones donde vengan las compañeras y todos aquellos que estén interesados en ir ideando una plataforma de
pensamiento y de acción para ir cambiando de actitud, por lo menos. Sí, yo creo que hay experiencias, vos recién contabas la escuela del Vergel, y deben haber experiencias así, y que no queden en el voluntarismo, sino que las podamos sistematizar, podemos dialogar, porque a veces trabajar en soledad te hace bajar los brazos. Por supuesto, sí, te termina frustrando. Claro. Por ahí también otra alternativa puede ser también hacer como propuestas de encuentros, ¿no? Propuestas que tienen que ver con educación, así como se hacen tantos simposios, tantas cuestiones, ¿no? Y esto que vos decís, Alicia, de poder sistematizar experiencias que hay en distintas escuelas. ¿Por qué no pensar de que, por ahí no sé si como desde el comité o desde qué instancia lo podemos ir pensando, pero también podemos ir ideando un plan de encuentro para hablar justamente esto que estamos diciendo y traer esas experiencias e ir generando como más experiencia, ¿no? En lo que tiene que ver con el bilingüismo, lo que tiene que ver con la AIB y las nuevas miradas que hay que ir incorporando desde las escuelas para justamente habilitar el tema de la interculturalidad, ¿no? Bien. Sí, bien. Tal cual. Para eso estamos. De acuerdo. Bueno, ¿quieren decir algo más? Contanos cómo ahí en el barrio 25 de Mayo, ¿cuándo son los cursos? El curso empezó en abril y lo finalizamos en diciembre. El año que viene seguramente va a haber otra oportunidad de sumarse. Este año ya están los cupos cerrados porque ya vamos avanzando por la unidad 5 o 6 y como que es bastante complejo. Pero es viernes y sábado. Tenemos 2 días y 2 horarios para que las personas que trabajan puedan sumarse los días que les ¿Y está dirigido a quién? ¿Gente de ahí del barrio? De la comunidad y quien quiera sumarse. Mira vos. Bueno, hecha la invitación. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir yendo. Gracias, chicas. Gracias. Sabíamos Gracias que a ustedes en esta inquietud eran las indicadas. Gracias. Bueno, vamos a recordar el jueves a las 18:30 la jornada de luto y medida de fuerza por las compañeras muertas en Chubut, en Plaza Independencia, mañana. Plaza Independencia, convocado por SUTE y FADIUNC. Y este viernes se conmemora el 4º aniversario de la constitución del Espacio de la Memoria, donde funcionaba el centro de detención clandestino de DOS. Bien. Ahí en la calle Belgrano 179. Por una ley aprobada en el 2015 se facilitó parte de ese edificio para que funcionara el espacio provincial de la memoria. Ahora se está en la lucha para que sea habilitado todo el edificio, porque es muy raro ir ahí que en una parte funcione todavía una instancia de la policía y en la otra el espacio de la memoria. Es una sensación muy contradictoria. Claro. Así que se hace una actividad en conmemoración de este 4º aniversario el viernes a las 19 horas, en la cual también estaremos presentes como comité. Y va a estar Marta Ongaro, ella es, a ver, desazname vos. ¿Es algo de la gente de la Noche de los Lápices? No sé si es algo, pero... ¿Vos, Romina, que también perteneces a ese espacio? ¿No? No. Pero queremos recordar también que el lunes 16 se cumplió un aniversario más de esa trágica noche en la última dictadura militar, cuando un grupo de militantes del movimiento estudiantil secundario en Buenos Aires fueron secuestrados, detenidos y desaparecidos por la dictadura cívico-militar. Bueno. Eran militantes que luchaban por el boleto estudiantil, pero por mucho más que eso también, así que también los traemos a la memoria. O sea que el viernes a las 19 horas en el espacio para la memoria, el ex D2, va a haber conmemoración de la Noche de los Lápices, acá lo tengo anotado, sí. La presentación de la Biblioteca de la Memoria y una muestra fotográfica que se llama Expresiones de Lucha y Memoria de Facundo Mulet. Ahí está todo. Muy bien. Bueno, yo nuevamente reiterar el agradecimiento a las compañeras que se han acercado hasta acá, que han hecho el esfuerzo de venir. Bueno, Norita Díaz, Romina Pereda, muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad que, bueno, una vez más uno se va conmovido también con esta temática, con lo que traemos a la mesa y con el nivel de reflexión que por ahí hacemos.
Y bueno, y sobre todo que nos podemos ver y encontrar en este camino y seguirnos. Y qué mejor que podernos seguir encontrando en algo más sistemático, que es un poco lo que ha salido en propuesta acá. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, Cecilia Banco me acaba de decir que se ha emocionado por haber escuchado el himno nacional argentino. Sospecho yo que en los otros idiomas. Claro. Bueno. No aclaramos eso. Que no estaba en inglés. Estaba en Wiche, en quechua y en mapudungun. Claro. Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles con otra edición de A Desalambrar. Cada año, cada día, cada noche, podemos ser camino, hierbas, tierra, sol, luna, luz, esperanza. ¿De qué manera? Sin olvidar, sin callar. Hace mucho, mucho tiempo, dentro de nosotros, cantaba el sol. Tetelopi, chutektalopi, modlopi, anende inaglentina. Nel turun kaojume, chekache alta teremta. Jeken, yukte